todo el honor, Señor, en esta mañana hermosa, gloriosa, que tú nos permites estar aquí en tu casa, en este lugar que tú designaste para alabarte, para glorificarte. Te rogamos que nos abras el entendimiento de tu palabra a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que seas tú ministrando nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, y que cada uno recibamos lo que hemos venido a buscar. Te damos todo el honor y la gloria, Señor, y yo rindo mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, todo mi ser para que seas tú el que hables, que no sea Francisco, que seas tú, Señor, el que nos hables a cada uno de nosotros, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendice también a los que no pudieron venir por razones diferentes, sea de trabajo, de cualquier índole, Señor, que sea tu Espíritu Santo cuando ellos escuchen tu palabra, tu mensaje, que tú les hables también, al igual que a nosotros hoy en esta mañana. Bendícelos, guárdalos de todo mal y trae aún a los que puedan venir en camino, Señor, quita todo obstáculo. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado estudiando por semanas acerca del Espíritu Santo y vamos a tratar de hacerlo por amor a Alejandra, ¿verdad? ¿Sí? ¿Te llamas Alejandra? Por amor a Alejandra y por amor a los que no puedan tener tanto entendimiento de la palabra, de hacerlo práctico y entendible. Pero la verdad es que hay ciertas cosas que como cristianos no sabemos acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se menciona en cualquier denominación, con los católicos, con los testigos de Jehová, con los mormones, los adventistas, cualquier denominación lo menciona. Pero no es mencionar, sino es conocer quién es el Espíritu Santo. Y cada uno tiene su propia definición. Algunos dicen que es la tercera persona de la Trinidad, que como se compone de Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es la tercera, lo categorizan así, como si él tuviera un número, como si el Padre fuera el número 1, Jesús fuera el número 2 y el Espíritu Santo fuera el tercero en categoría. Pero en realidad los tres son uno. No hay categoría, la Biblia jamás dice que el Hijo es el segundo, que el Padre es el primero o el Espíritu es el tercero. Pero cada denominación lo categoriza de acuerdo a su entendimiento o a su interpretación que le da de la palabra. Algunos dicen que incluso que no es ni siquiera Dios, que es una fuerza activa, que es el poder de Dios activo, pero no como persona. Y cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de que el Espíritu Santo, Él habla, Él siente, Él se contrista, Él redarguye, Él guía, Él ordena, Él impide, Él hace cosas como una persona, tiene personalidad. Cuando digo personalidad no me refiero a cuerpo físico, sino a sentimientos, emociones y voluntad, igual que nosotros las tenemos. Ahora, vaya conmigo a Juan 14, 16, 17. Juan 14, 16 y 17. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y luego ahí mismo vayan a Juan 16, 63. Juan 16, perdón, Juan 6:63, perdón. Juan 6:63. Una escritura que a mí me gusta mucho dice, el Espíritu es el que da vida. ¿Quién es el que da vida? Dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y vayamos a la tercera por ahorita. Primera de Corintios 2:4. Y ahí vamos a entrar en el tema. Si tienen cualquier duda, levanten la mano. No llevamos prisa. Lo que debemos de entender es la exhortación de la palabra que nos da el Señor a través de su Espíritu y el ánimo también. Dice 1 Corintios 2:4, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas, o sea, de convencimiento, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y ¿qué dice? Y de poder.
Escuche muy bien esto, el título. ¿Sí, Carlos? Porque, bueno, yo sí lo entiendo, pero ¿por qué en el capítulo que acabamos de leer En Juan. de Juan de 6, por qué está escrito con minúscula y aquí está escrito con Mira, buena mayúscula? pregunta. Ya el primer observador, ya observó. ¿Sí? Ya observó. Cada vez que nosotros vemos la palabra espíritu con mayúscula se refiere al espíritu de Dios. Cuando es minúscula se refiere a nuestro espíritu. Juan lo que está diciendo ahí, que si tu espíritu no recibe la palabra, como lo vamos a ver ahorita, si no hay revelación del espíritu, está muerto. Nuestro espíritu está muerto. Es más, dice Efesios 2 que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y no es que estuvieras muerto físicamente, sino muerto en el espíritu, como acaba de decir Carlos. Tu espíritu estaba desconectado de Dios. A eso se le llama muerte espiritual, estar desconectado de Dios. ¿Sí? Hagan preguntas, ahora aprovechen. Esto va a ser la introducción para, les aseguro, los estudios pues más importantes de su vida acerca del Espíritu Santo a partir de hoy. Y ahorita se van a dar cuenta por qué. Buena observación. ¿Ya ven cómo si el Espíritu empieza a revelar? Hagan preguntas, cosa que vean así, pregunten. Para eso, ¿sí entendieron lo que dijo Carlos? ¿Por qué está en Espíritu con minúscula? ¿Por qué está con mayúscula? Cada vez que ustedes vean en la Biblia Espíritu con mayúscula, se refiere al Espíritu de Dios. Cada vez que ustedes vean espíritu en minúscula, se refiere a tu espíritu. Ahora, para comprobar lo que dice Carlos, vayan a Juan 4, 23 y 24. Alguien léalo y observe lo mismo que acaba de decir Carlos. Ahí se entrelazan el espíritu de Dios y el espíritu del hombre. ¿Quién lo quiere leer? Léalo. ¿Cómo dice, Armando? Dios es espíritu. ¿En qué está ahí cuando dice Dios es espíritu? Ponga mucha atención, ¿eh? Es muy importante entender los acentos gramaticales, las mayúsculas, las minúsculas. El error de la iglesia, como lo vamos a ver ahorita, hoy solamente vamos a dar la introducción a lo que estaremos viendo, pero hoy tiene que quedar sentada la base de lo que es el Espíritu de Dios. Como decía Rafa hace rato en la exhortación, ¿por qué la gente no entiende? Porque escucha palabras, pero no viene la revelación del Espíritu porque no abrimos el corazón para que el Espíritu nos hable. ¿Qué más dice Armando? Y los que le adoran en espíritu. ¿Cómo está la palabra ahí? ¿Se dan cuenta? ¿Qué dice? Y en verdad es necesario que adoren. Hasta ahí nada más. Con ese versículo está suficiente. ¿Sí se da cuenta cómo ahí lo que nos da a entender que es? Que el Espíritu de Dios tiene que estar conectado a tu espíritu para que seas un verdadero adorador. Podemos todos adorar, podemos cantar, pero una cosa es cantar, levantar las manos, hacerlo en nuestras emociones, hacerlo, ay, pues para que no diga nada de mí, que hacerlo sintiendo una convicción del Espíritu dentro de nosotros. Muy diferente. ¿Sí me explico? Cuando tú tienes la convicción del Espíritu, a ti no te interesa si la gente te ve o no te ve. Tú dices, no, yo voy a adorar a Dios. A mí no me interesa si canto feo, bonito, yo lo voy a hacer para el Señor. ¿Sí? Uno lo hace así, para el Señor. Ahora, escuchen bien esto, si el Espíritu Santo se fuera de la iglesia, cuando digo iglesia me refiero a todas las iglesias del mundo, no solo aquí, el 95% de lo que hacemos seguiría igual. O sea, nuestros programas seguirían igual. ¿Mm? Nadie notaría la diferencia. ¿Por qué? Porque no le damos el lugar al Espíritu. Así de simple. No le damos el lugar al Espíritu. Cuando los discípulos de Jesús caminaron con él por 3 años, cuando Jesús les empezó a hablar acerca del Espíritu Santo, eso los hizo sentir incómodos, porque Jesús les estaba advirtiendo que él pronto se iría, que ya no iba a caminar con ellos y que iba a venir otro consolador de la misma sustancia que él, pero que no lo iban a ver como a él lo veían físicamente, sino que iba a estar dentro de ellos. Y eso les incomodó, como lo veremos ahorita si da tiempo, al igual que hoy. Hoy en día tú puedes hablar, sacar cualquier mensaje, hablar de temas de familia,
de adulterio, de fornicación, de avaricia, de dinero, como decía Rafa ahorita, cualquier tema. Pero si el Espíritu Santo no convence, es palabra muerta solamente. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 2:4, la escritura que leímos: cuando fui con ustedes no fui con palabras persuasivas de convencimiento, sino fui con el poder del Espíritu, dejándole lugar al Espíritu. Nuestro deber es lanzar la palabra, sembrar la palabra. De lo demás se encarga el Señor. Yo no voy a convencer a nadie, jamás, jamás, porque el que convence es el Espíritu. Y la gente decide si es buena tierra o mala tierra para recibir la palabra. Cada uno decide. Si me estoy explicando, dígame amén. Voy a ir bien lento. Ahora va a ser tal vez una predicación muy diferente por amor a Alejandra, para que la entienda y la entendamos nosotros. Porque muchas veces la gran mayoría de cristianos nos sentimos como los discípulos. O sea, queremos recibir los beneficios de Jesús, queremos recibir las bendiciones de Jesús, pero cuando dice Jesús, ya no voy a estar con ustedes, me voy a ir, les voy a enviar el Espíritu Santo, van a empezar a caminar con fe, porque la fe no se ve. La fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que esperamos. Pero ya cuando entramos en el terreno de la fe, como que nos empezamos a incomodar de caminar por fe. Y puede haber muchas razones para eso. Vamos a estudiar en los próximos domingos 21 cosas que todo cristiano debe saber acerca del Espíritu Santo. Tal vez pueda haber más, pero son 21 cosas esenciales que debemos de saber acerca del Espíritu Santo. Tal vez hoy no toquemos ninguna, porque la introducción tiene que quedar sólida en nuestros corazones para poder entender. Les vuelvo a repetir, serán los estudios más importantes de su vida. Y ahí hay café. Hoy trajimos café de grano a propósito. Gracias a Dios que Él proveyó para que no se duerman. Porque a la vez es palabra entendible, pero palabra sólida. Y el diablo no va a querer que la escuches. Te la va a robar. Dice la palabra en Mateo 13, cuando Jesús contó la parábola del sembrador, que cuando el sembrador, que es el Hijo de Dios, que es Jesús, a través del Espíritu Santo, siembra la semilla, viene el diablo y la arrebata, la quita. Podemos estar aquí y tú estás recibiendo la palabra, pero si no la atesoras, si no haces que caiga en buena tierra en tu corazón, llega el enemigo y te la quita, te la roba. Por eso, como bien decía Rafa hace un rato, podemos estar aquí, nuestro cuerpo está aquí, pero tu mente anda quién sabe dónde. Tu cuerpo está aquí, pero tu espíritu quién sabe dónde esté. Somos seres tripartitos. Así es de que pongamos mucha atención. Ahora, en la escritura que Carlos preguntó en Juan 6:63, nos damos cuenta que se ha producido un divorcio. Escuche bien esto, un divorcio entre la palabra y el espíritu. O sea, hay iglesias que se enfocan mucho en la palabra, pero poco en el poder. Incluso hay pastores que no creen en el poder del Espíritu Santo, de que Él pueda liberar endemoniados hoy en día, que Él pueda sanar enfermos, que Él pueda hacer milagros hoy en día. Por causa de su doctrina, de su teología, de sus estudios. Y conocemos, no voy a decir los nombres, un par de pastores muy hermosos. Uno de ellos nos visita frecuentemente y Dios lo usa en el terreno sobrenatural. A mí me ha tocado ir con él y ver cómo Dios obra a través de él, liberando gente endemoniada. Él cree mucho en el poder del Espíritu Santo, pero está bajo la cobertura, bajo la sujeción de un pastor que no comparte lo mismo que él. Hay un divorcio, una separación. El pastor cree mucho en la palabra, muy estudioso, estudió en un instituto bautista. Los bautistas son muy disciplinados en cuanto a la palabra, pero no creen en el poder del Espíritu. Y nosotros tenemos que ser bíblicos. La palabra y el poder no pueden estar separados. Jesús dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu, para tu espíritu son vida. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y siempre.
Cuando a Jesús le criticaron y le dijeron, por el poder de Belcebú echa fuera a los demonios, dijo, cuidado, cuidado con blasfemar en contra del Espíritu Santo, porque yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios. Jesús jamás negó el poder del Espíritu Santo. Ahora les pregunto esto. ¿Ustedes creen que Dios es tan injusto como para dejar el poder del diablo, al diablo y a sus demonios, y dejarnos indefensos, sin armas, para poder defendernos de ese poder espiritual satánico? Tenía que dejarnos armas. Nos dejó el arma más poderosa, el Espíritu Santo. Dice Juan, 1 Juan 4:4, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Se refiere al poder del Espíritu. Ahora, ¿por qué digo que hay un divorcio entre la palabra y el Espíritu? Hablando en términos generales, ¿qué sucede cuando hay un divorcio? O sea, cuando hay un divorcio, a veces los hijos se quedan con la madre o a veces con el padre. Y en ese divorcio, en la iglesia, tenemos a quienes están del lado de la palabra de Dios, palabra bien elaborada, los versículos y todo, la hermenéutica, la homilética, la hermenéutica, que es la interpretación de la escritura, homilética, de cómo interpretar y cómo preparar los sermones, esas dos herramientas. Y la gente a veces ni sabe ni qué es homilética ni hermenéutica. Estoy seguro que la gran mayoría de ustedes ni saben ni qué es eso. Pero los que estudian meticulosamente la palabra, elaboran los sermones así, introducción, cuerpo, contexto, texto y todo, y final, y tratando de hacerlo muy meticulosamente. Y son bonitos. Uno se goza en escucharlos, pero sin poder, porque no está el Espíritu ahí. Sin embargo, también hay otro grupo, los que solamente creen en lo espiritual, pero no se preocupan en prepararse. Como decía Rafa, yo me desvelo. Hay gente que tú vas a una iglesia y dicen, pues, ¿saben qué? Pues Dios me dio un mensaje, pero me lo acaba de cambiar ahorita. Y ¡pum! Y hacen bibliomancia. Abren la Biblia donde sea y, miren, lo que el Señor me acaba de dar. No es que te lo acabe de dar. Como no te preparaste, son excusas para atribuirle al Señor, y como le ponen la etiqueta de que el Señor me lo acaba de dar, pues ya dejan sin argumentos a la gente para que les diga, es que no te preparaste, estás dando recalentado, como decía Rafa hace un momento. Dígame si me estoy dando a entender. Quiero explicarlo de la manera más sencilla, la introducción. Ahora, volviendo al tema del divorcio, cuando hay un divorcio entre padre y madre, pues los hijos quedan en medio. Los hijos quedan en medio porque muchas veces tienen que tomar la decisión de estar con el padre o con la madre. Cuando ese divorcio sucede en la iglesia respecto de la palabra y del espíritu, hay quienes están del lado de la palabra, solo palabra, y quienes están del lado del espíritu, solo espíritu. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Escuchen esto. Quienes están del lado de la palabra enfatizan en contender fervientemente por la fe, en una predicación expositiva, libro por libro, versículo por versículo. O sea, son muy sistemáticos, siguen un sistema muy metódico para hacerlo así, lucir y tratar de que su conocimiento se comparta. Y con una teología, la teología es el estudio de Dios muy profunda. Predican doctrinas, enseñanzas de la reforma, de cuando fue la reforma, para darles un contexto histórico, la reforma fue en el año de 1518, cuando comenzó todo el debate que existe hasta ahora. Dicen que la justificación es solo por fe, que no hace falta las obras para ser salvo, y claro que sí, pero también dice Efesios 2:10 que Dios nos creó para manifestar las obras de Él. Tú no puedes decir que amas a Dios y solamente decir que vas a orar por las necesidades de la gente sin mostrar fruto. El fruto se tiene que mostrar. Y los que se enfocan solo en la palabra,
Y lo que buscan es que regresemos solamente a la palabra, que nos basemos solamente en la palabra. Ahora, ¿es malo eso? Claro que no, es correcto. Pero también está la otra parte, quienes están del lado del Espíritu, que enfatizan regresar al libro de los Hechos, donde había señales, maravillas, milagros, dones del Espíritu, con lugares siendo sacudidos en reuniones de oración, porque dice que cuando oraban, el lugar temblaba. Y buscan ponerse a la sombra como Pedro y ser sanados, como dice que sucedió en Hechos 5:15, que sacaban a los enfermos aún a las calles y Pedro pasaba y con la sombra de Pedro eran sanados. Pero no es que era la sombra, era el poder del Espíritu Santo que estaba en Pedro el que sanaba. O también otros dicen, es que hace falta que caigan muertos por mentir, como sucedió con Ananías y Zafira en Hechos 5 del 1 al 11. Y dicen que hasta que recuperemos el poder del Espíritu Santo, que la iglesia no va a avanzar. Ahora, ¿qué hay de malo en esto? Tampoco es nada. No hay nada de malo, es correcto. Entonces, ¿cuál es el problema de estas dos corrientes? De los que quieren solo palabra, palabra. Por ejemplo, para que me entiendan, no estoy juzgando, es parte de la enseñanza. Yo estoy seguro que un testigo de Jehová conoce mejor la Biblia que cualquier cristiano, en cuestión de letra. Yo se los garantizo y tienen más disciplina que cualquiera de nosotros, porque ellos salen a las casas, casa por casa, y van 20 veces a la misma casa, insistiendo para que les abran, y hasta que no les abren y les sueltan la palabra, ellos se quedan tranquilos. Son muy sistemáticos en la palabra, pero falta la otra parte, el poder del Espíritu. Cuando se encuentren con un endemoniado, ¿qué van a hacer? Cuando se encuentren con un enfermo, ¿qué van a hacer? Porque ellos no creen en la sanidad divina ni en la liberación, al igual que muchas corrientes de cristianos, no solo ellos. Hay iglesias cristianas, como el ejemplo que les acabamos de dar. No les doy el nombre de la iglesia por respeto y amor a ellos, pero ustedes la conocen a esa iglesia y la conocemos muy bien. Pero ¿qué sucedería si se uniera la palabra y el poder? Por ejemplo, en esta iglesia, que está un hombre que Dios lo usa en lo sobrenatural, con el poder del Espíritu, y el otro que está preparado teológicamente en la palabra del Señor, sería una bomba. Pero el diablo sabe que mientras los mantenga divididos, ¿cómo va a estar esa iglesia? Al igual que muchas, y esta puede ser una de ellas, que podemos tomar el bando, ya sea de la palabra o del Espíritu. ¿Por qué somos tan indisciplinados para leer la palabra? Si sabemos que la palabra es el alimento. ¿Por qué no tenemos esa? Yo de verdad me asombro cuando ponen en los devocionales recibido y a veces le ponen escuchado cuando lo acabo de mandar. Digo, ¿cómo es posible que ya lo hayan escuchado si lo acabo de mandar? O sea, a veces no sabemos ni lo que escribimos. Porque no ponemos atención. Los grupos que se hacen, por ejemplo, el que tienen el otro, ya se vició tanto que ponemos cualquier cosa. Yo ya le dije a Isabel, tiene que haber disciplina. Pero ya publicamos y cosa curiosa, que los que más publican son los que no vienen. ¿Me estoy dando a entender? Dígame amén. Tenemos que disciplinarnos en todo. Dejar que el Espíritu obre, pero también la guianza de la palabra. Si los dos grupos se unieran, la palabra sistemática, estudiosa, meticulosa, con el poder del Espíritu, no, hombre, sería otra cosa. Sería otra cosa. La combinación y la unidad de la palabra y el poder del Espíritu significaría una revolución en el Evangelio. Y se volvería a decir lo que se decía de la iglesia primitiva. ¿Qué dice en Hechos 17:6? Alguien léalo. Se las voy a dar al aire. Van a ser tal vez pocas, pero concisas, las que veamos hoy. Hechos 17:6. ¿Qué dice? Hechos 17:6. Mire cómo identificaban a los cristianos de aquel tiempo. Ojalá y así nos identificaran a nosotros, pero dicen, ¡ay, ahí vienen aquellos de nosotros! En lugar de decir,
lo que decían de ellos, dicen de otra manera. ¿Qué dicen Hechos 17:6? Pero no hallándolos, trajeron a Sansón A Jasón. y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Se dan cuenta? La gente los identificaba, decía: ¡ay, ahí vienen esos cristianos! Miren, los que trastornan el mundo entero han venido acá. Pero ahora ven a alguien, a un cristiano, y dicen: ¡ay, ahí vienen esos! Como decía Rafa, como la gente no entiende y no recibe la revelación del Espíritu solo en su mente, pues critican y juzgan. ¡Ay, ahí viene aquel, el que busca esto, el que quiere aquello! ¡Ay, ahí viene aquel, el que es bien chismoso y va a la iglesia! ¡Ay, ahí viene aquel, el que hace esto y dice que es cristiano! O sea, como oraba mi suegra, el testimonio, ¿dónde está? ¿Por qué? Porque no tenemos la guianza del Espíritu. Romanos 8:14 dice que los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Tenemos que mostrar el fruto del Espíritu, como estamos estudiando en los devocionales, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la fe, bondad, mansedumbre, la templanza, el dominio propio. Pero de verdad, les hago esta pregunta. ¿Podemos identificar creyentes verdaderos y que tú digas: yo le veo el fruto, por lo menos 2, 3, del fruto del Espíritu? Tiene amor, tiene gozo, tiene paz. Al contrario. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hemos separado la palabra del poder? Ahora, dice la palabra que el Señor nos dio poder. En Hechos 1:8, Jesús les dijo: pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos que entender lo que Jesús habló. Por eso esta serie de estudios nos van a ayudar a quitarnos la idea de que Dios le quitó el poder del Espíritu Santo a la iglesia. Y les vuelvo a repetir: ¿creen ustedes que Dios iba a ser tan injusto y tan desamorado con sus hijos que compró a precio de sangre como para dejar al diablo y todos sus demonios con su poder de maldad y destrucción en el mundo y quitarnos el poder del Espíritu Santo? ¿Nos iba a dejar indefensos o nos dejó indefensos? Pues, ¿qué tipo de Dios sería entonces? Hay que reconocer que vivimos en el mundo. Estamos en el mundo y necesitamos el poder del Espíritu, si no, no vamos a poder. Dice Primera de Juan 5:19 que el mundo entero, no dice una parte, dice el mundo entero está bajo el maligno, bajo Satanás. ¿Ustedes creen que si Jesús sabe que el mundo entero está bajo el maligno, te iba a dejar a ti y a mí sin poder para defenderte en el mundo? Claro que no. Pero lamentablemente, mucha gente en el nombre de Cristo ha engañado, ha abusado, ha diluido, dividido, manipulado, fabricado y vendido al Espíritu Santo. Y la gente ingenua ha sido mal dirigida porque no tiene una enseñanza sólida de la palabra y se dejan ir solo por las manifestaciones. Por ejemplo, y les vuelvo a repetir, necesitamos recordar que el Espíritu Santo sigue siendo santo, 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 y que quiere despertarnos, purificarnos, renovarnos, enseñarnos, y que sin santidad nadie verá al Señor, como dice Hebreos 12:14. Y uno de los mayores retos hoy en día para pastores, ministros y para toda la iglesia en general es mantener a las congregaciones enfocadas en la palabra para no irnos a los extremos. Pero no podemos permitirnos ignorar al Espíritu Santo, porque ha sido dado a la iglesia para prepararnos para el regreso de Cristo. Por eso Jesús, gracias hermana,
Por eso Jesús dijo que cuando Él viniera, Él nos iba a enseñar todas las cosas por venir. En Juan 16:13, Jesús dijo, cuando Él venga, Él les enseñará todas las cosas, aún las que van a venir. Jesús es la palabra hecha carne, como dice Juan 1:14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es la palabra. Pero nosotros hemos tomado la palabra para intentar hacer la carne, quitándole el poder. Quitándole el poder. Ahora, ¿cuál es el propósito? Escuchen bien esta pregunta, del Espíritu Santo en la vida de cada cristiano. ¿Cuál es el propósito? Si somos estrictamente bíblicos, el propósito del Espíritu Santo son tres. Número uno, convencer al mundo de pecado, justicia y de juicio, como Jesús dijo en Juan 16:8. Cuando Él venga, Él va a convencer. Nuestro deber es predicar la palabra, sin adulterar, sin echarle de más, sin quitarle. Predicar la palabra, y el Espíritu se encarga de lo demás. Ahora, como humanos, yo en lo personal, yo me frustro a veces, cuando les soy sincero, Dios me lleva a preparar estudios, predicaciones, por días, semanas, incluso meses, y que después que se exponen, no hay respuesta de la gente. Y me frustro yo estoy hablando de mí. Digo, Señor, para eso me desvelaste, me levantaste temprano, me tuviste desde la madrugada hasta en la noche escribiendo, para que no entiendan. Pero el Señor me habla muy sutilmente, muy dulcemente, sin subir el volumen, como Él habla, a través de la Escritura, todo respaldado por Él, y me lleva a entender lo que dice San Juan 16:8. Él es el que convencerá, tú no. Tú dedícate a predicar la palabra. Él nos va a juzgar individualmente a cada uno. A mí me va a juzgar si yo no me preparo para dar alimento fresco a la iglesia. Si doy alfalfa recalentada. Yo soy un alfalfero, un alimentador de la palabra de Él para sus ovejas. Son ovejas de Él, no son mías, ni de nadie. Ni de nadie. Son de Él. Pero tenemos que dejarle lugar al Espíritu. Número uno, entonces, ¿sí se entiende cuál es el principal propósito del Espíritu Santo? ¿Cuál es el primer propósito? Convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Número dos, ¿cuál es el segundo propósito? Jesús lo dijo. Glorificar a Cristo. En Juan 16:14, en el siguiente versículo dice, Él me glorificará a mí, porque tomará de lo mío y se los hará saber. Cuando Jesús es glorificado, en cualquier lugar, cuando Él es exaltado por sobre todas las cosas, siempre se va a manifestar el Espíritu Santo con poder. Siempre. Es más, cuando se encuentren, o si un día se encuentran con un endemoniado, solo mencionen el nombre de Jesús o de Jesucristo o Cristo, cualquiera de los tres, que es lo mismo, y verán cómo se pone el endemoniado o el demonio. No toleran escuchar el nombre, porque dice la palabra en el libro de Filipenses 2:11, que toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, cuando se pronuncie el nombre de Jesús. ¿Y quién es el que produce ese poder? El Espíritu Santo. Ellos nunca están separados. Jesús jamás hizo nada si no fue a través del Espíritu Santo. Fue concebido en el vientre de María. ¿Por quién? ¿Por quién? Dígalo. Por el Espíritu Santo. Cuando comenzó su ministerio, ¿quién lo llevó al desierto? El Espíritu Santo. Cuando regresó del desierto, ¿quién lo sacó con poder de ahí? El Espíritu Santo. Cuando predicó su primer sermón en Lucas 4:18 en la sinagoga, ¿qué fue lo primero que dijo? El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu Santo. ¿Quién es el que le daba el poder para echar demonios?
El Espíritu Santo, y se lo dijo a los fariseos, yo por el poder del Espíritu Santo echo fuera a los demonios. ¿Quién fue el que estuvo con él hasta el último momento? El Espíritu Santo. Antes de morir en la cruz, que dijo, Padre, en tus manos. Y ahí quedó. Jesús jamás hizo nada en su vida terrenal si no fue a través del Espíritu Santo. Jamás predicó un sermón sin el Espíritu Santo. Jamás echó fuera demonios sin el Espíritu Santo. Es más, jamás enfrentó a Satanás si no fue primero, porque el Espíritu Santo fue el que lo llevó al desierto y estuvo con él. Tú y yo no vamos a poder hacer nada. Y nada es nada sin el poder del Espíritu Santo. No podemos separarlo de la palabra. Entonces, el segundo propósito es glorificar a Cristo y capacitarnos para poder hacer cosas mayores. Ese es el tercer propósito. Escuchen esta escritura, se las voy a leer yo. Vayan a Juan 14, está larga, pero les dije, hoy no corremos prisa. Juan 14. Cuando estén ahí, díganme amén. Juan 14, les voy a leer yo desde el 12 hasta el 23. De cierto os digo, el que en mí cree, escuche bien lo que dice, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores. Ah, caray. Mayores cosas que las que Jesús hizo, dice que haremos, y las harán, dice, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Sí se dan cuenta cómo el Espíritu Santo glorifica a Jesús? Luego Jesús glorifica al Padre y el Padre glorifica al Hijo. En ellos no hay celos, no hay separación como nosotros queremos separar, de que el Padre es el número 1, el Hijo es el número 2 y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. ¿Quién te dijo? Enséñame un versículo que diga eso, que categorice de esa manera a la Trinidad. Dios es uno. Y luego dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y aquí viene lo bueno. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Si se da cuenta cómo él mismo se identifica, que el que va a venir, primero les dice que enviará otro consolador, al Espíritu Santo, pero luego dice, vendré. Ah, caray, se está identificando entonces que él es el Espíritu Santo. ¿Cuántos están entendiendo? Ahora mire lo que dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. ¿Cómo es que lo van a ver? Si ya se va a ir, ¿sí? Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Sí se da cuenta cómo están unidos siempre? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Luego vaya al 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. Ah, caray, ya no solamente se refiere al Espíritu ni a él, sino ahora se refiere también al Padre. Y haremos morada con él. ¿Sí se da cuenta cómo los tres siempre se relacionan? Los tres. No hay separación. ¿Por qué nosotros queremos hacer divisiones de la palabra, que es el verbo, es Jesús, es la palabra? Y separarlo del poder del Espíritu. Cuando en Romanos 8:9 dice que el que no tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, no es de él. Menciona los tres. Pero lamentablemente, por falta de conocimiento, el pueblo perece.
y nos comemos cada doctrina, cada enseñanza. Yo siempre les he dicho y lo seguiré diciendo, tengan cuidado cuando los inviten a campañas donde supuestamente los que organizan tienen el poder de controlar al Espíritu Santo. Cuando dicen, venga por su milagro hoy. Ah, caray, Dios te mandó una despensa de milagros a ti para que los dispenses. Vengan porque el Espíritu tiene una palabra para usted. Ah, caray, te mandaron un fax, un email para que le digas una palabra específica a una persona. El Señor nos habla. Yo no dudo que eso suceda, pero cuando queremos manipular el poder del Espíritu Santo a nuestro antojo, cuando se vuelve un show, que vas y que oran por ti, se cae y lo levantan y parecen un títere que está cayendo, ¿sí? Y hacen una exhibición solamente. ¿De verdad es el Espíritu Santo que se presta para esas jugarretas? La gente sale de ahí emocionada. ¡Ay, ay! ¿Cómo? ¡Bendecidos! Lo digo con todo respeto. Yo cuando escucho que alguien se saluda, ¿cómo está, hermano, hermana? Bendecido, prosperado y en victoria. Digo, ay, Padre Santo. Parece una liturgia que hay que repetir, aunque por dentro te estés haciendo pedazos, porque no hemos entendido realmente. Cuando la palabra dice que tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en pruebas y tribulaciones. ¿Por qué tienes que fingir que estás en victoria? Que estás prosperado, que estás bendecido. Cuando estás pasando por un desierto, que el desierto es la prueba que nos va a fortalecer. Ahora, por falta de conocimiento el pueblo perece, por no discernir entre los apetitos y preferencias y capacidades naturales de la carne y de la operación divina del Espíritu Santo. Y muy atentos aquí, y agárrense aquí. Muy atentos. Hasta ahorita, antes de seguir, que aquí vamos a entrar en terreno minado. Sí, Carlos. Antes de que entre al terreno minado, pastor, para que lo podamos entender, ¿por qué se brincó el 22? ¿De Juan? Aquí de Juan 14. De Juan 14, 22 y 23. A ver, ¿cómo dice, Carlos? A ver, ¿qué dice? Escuchen. Dice, le dijo Judas, no el Iscariote. No, el otro. El otro Judas. Un discípulo. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Ajá. Miren, están captando. A veces en los devocionales, no sé cuántos de ustedes, cuando les doy escrituras hacia el aire, lo hago a propósito. Lo hago a propósito, para ver si a alguno se le ocurre, pastor, se equivocó aquí. Solo algunos de ustedes me han dicho, pastor, no era la escritura. Le digo, qué bueno que está atento, porque no era esa, era esta. Ahorita, ese me lo brinqué a propósito por eso mismo. ¿Cómo es que Jesús se va a manifestar al mundo? ¿Cómo? Pues de lo que estamos hablando a través del Espíritu Santo. Si tú no le das el lugar al Espíritu Santo, jamás se va a manifestar al mundo ni a ti. ¿Cómo vas a querer dar fruto del Espíritu si no le das lugar al Espíritu? ¿Cómo vas a querer que el Espíritu te guíe si no dejas que Él te guíe? ¿Cómo vas a cultivar el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, todo eso, si no dejas que Él sea el que cultive tu corazón? Como estudiamos en la semana, no sé cuánto lo hicieron hablando de los devocionales. ¿Qué es lo contrario del amor? El odio. ¿Qué es lo contrario del gozo? La contienda, la ira, el enojo. O sea, lo que menciona en Gálatas 5:21 o 5:19, desde que empieza a mencionar las obras de la carne, es todo lo contrario de lo que menciona en Gálatas 5:22 al 23. Primero da una comparación de lo que vas a hacer cuando estás actuando en la carne. Cuando Pablo en Gálatas 5:17 dice, miren, los deseos del Espíritu son contra la carne y estos se oponen, van a pelear entre sí y quieren que les diga cómo van a ser los deseos de la carne, en qué se van a manifestar, y les empieza a decir,
ira, contienda, disensiones, pleito, avaricias y todo lo de la carne. Ahora quieren que les diga cómo se va a manifestar cuando tú camines en el Espíritu. Es esto, en el amor, en el gozo. Por eso hace una comparación. Les vuelvo a preguntar, ¿cómo tú puedes identificar a alguien que tú digas, yo veo al Espíritu Santo que se está manifestando en él? Desde la manera que habla, desde la manera que enseña, que predica, desde la manera en que canta, que adora, desde la manera en que le habla a su esposa, a su hijo o a sus hijos, desde la manera en que se comunican entre los cónyuges. Cuando en Efesios 4:30 dice que no contristemos al Espíritu Santo, nos dice cuál es la manera del que lo contristamos. Y ahí da varias, pero esto es interesante, lo estudian en su casa, capítulo 4 de Efesios, del 4 al 30 en adelante. ¿Cuál es la manera en que se manifiesta cuando alguien está contristando al Espíritu Santo? ¿Qué encabeza toda esa lista malvada que entristece al Espíritu Santo? ¿Saben qué es? La amargura. ¿Cuánta gente amargada conoce? ¿Cómo se manifiesta la amargura? A ver, ¿cómo se manifiesta la amargura? Un ejemplo, ¿cómo se manifiesta la amargura? En lo que tomo agua. Todos sabemos, no me digan que no. Mal humor. Mal humor, muy bien. Cuando gritas, Cuando gritas, mal humor. cuando dices malas palabras. ¿Qué más? Cuando criticamos la vida de los demás. ¿Se dan cuenta por qué la amargura encabeza la lista? ¿Y qué más? La amargura, escuchen esto, es como el 1000 máscaras, como el luchador. Tiene 1000 maneras de manifestarse. Por eso la palabra en Hebreos dice que cuidemos de no contaminarnos de amargura. No dice de tristeza, de pena, de dolor. No, dice de amargura. Dice, porque cuidado, porque no sea que contamines a otros con tu amargura, apagas al Espíritu Santo y lo que es peor, y que dejes de alcanzar la gracia de Dios. Ay, Padre Santo. Por eso necesitamos entender de verdad, conocer lo que todo, como el título lo dice, lo que todo cristiano debe saber acerca del Espíritu. El Espíritu Santo es tan sensible, tan sensible. No sé si se identifican conmigo. Por ejemplo, yo a veces siento con Isabel, cuando ando con ella, cuando estoy en la casa o que vamos a algún lugar, siento que ando en la luna con ella. Y de repente Francisco se le ocurrió una actitud de la carne y sentí que algo se cortó. Y después, para volver a recuperar esa armonía de paz y de tranquilidad, qué difícil es. ¿Sí se identifican conmigo o no? Yo creo que todos. Los que amamos a Dios y amamos a nuestra cónyuge o a nuestra familia, a nuestros hijos. Así es el Espíritu Santo. ¿Por qué creen que la palabra de Dios lo tipifica o pone el ejemplo, no que sea una paloma, pero pone ese ejemplo como de una paloma? La paloma es tan sensible. ¿Cuántos hemos ido al parque y le estamos dando de comer a las palomitas? Y cualquier movimiento que hagas, se van. Pues es igual con el Espíritu Santo. Él está en nosotros, vive en nosotros, si es que de verdad hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, porque al venir Cristo a nuestro corazón, viene el Espíritu Santo, porque no pueden estar separados. Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron, les dio la potestad del derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué es lo que más necesitan los cristianos hoy en día y el mundo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por las 3 razones que vimos. Número 1, para que convenza de pecado, de justicia y de juicio. Número 2, para glorificar a Cristo. Y número 3, para que nos dé el poder aún de hacer cosas mayores que las que Jesús hizo. Y una de esas cosas mayores que las que Jesús hizo, ¿saben cuál va a ser? Jesús estaba limitado en su cuerpo a predicar la palabra solamente ahí en Jerusalén y en Galilea,
y no salió de ahí. Pero ahora tú tienes el poder de hacer cosas mayores, de ir a cualquier parte del mundo y predicar del Señor con el poder del Espíritu Santo. Ahora, escuche bien esto. Ay, Señor. La palabra de Dios dice algo muy interesante. Y antes de entrar a eso, quiero preguntarles algo, que les iba a preguntar. Escuchen esto. ¿Cuál creen ustedes que es lo que más necesita la iglesia? Ya dijimos el Espíritu Santo, pero una cualidad que solamente puede venir por el Espíritu Santo. Lo que tú digas, siento que lo que más necesita la gente, hablando de los cristianos, no los de afuera. Los de afuera necesitan ser convencidos de pecado, de justicia y de juicio para que vengan a la iglesia. Pero los de la iglesia que ya estamos aquí, ¿qué es la cualidad o el don, si le quiere llamar así, que solamente puede venir por el Espíritu Santo, que más necesitamos? Lo que más necesitamos. Los que creen mucho en el poder del Espíritu Santo, pero que no son muy disciplinados en la palabra, dicen, el poder, hablar en lenguas, orar en lenguas, y sí, manifestaciones sobrenaturales que a lo mejor si nos pusiéramos a orar en lenguas, Alejandra se espantaría y se iría de, no, están locos, ¿sí? Pero otros dicen, no, lo que necesitamos es la palabra se predica sola, como yo lo he dicho, la palabra se predica sola. La palabra se predica sola, pero necesita el poder del Espíritu Santo para convencer. Les vuelvo a repetir, ¿cuál creen ustedes que es lo que más necesita la iglesia hoy en día? Ya estamos entrando en la parte final por hoy. Ni siquiera tocamos ni un punto de las 21 cosas que necesitamos, porque necesitamos sentar las bases. ¿Qué creen ustedes que es lo que más necesitamos? Del Espíritu Santo cada uno de nosotros en la iglesia. ¿Saben qué es? El discernimiento. El discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? El saber diferenciar lo carnal, lo emocional, con lo sobrenatural y lo espiritual. De eso, de la falta de discernimiento, es de lo que más carece el pueblo de Dios. Esta generación. Y cuando digo generación no me refiero a los jóvenes que estamos, les aventamos todos los cañones. Esta generación se refiere a ti y a mí, no es de edad, sino todos pertenecemos a una generación. Al estar vivos en este tiempo, pertenecemos a esta generación. Pero esta generación se está convirtiendo en la generación más, perdón por la palabra, sin ofender, en la más analfabeta, ignorante de las escrituras. Y eso se evidencia en la vida de cada uno. Gente que tiene años en el Evangelio y no sabe ni los libros de la Biblia. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Ni saben. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Ni saben. ¿Creen que Apocalipsis sigue de Génesis? No saben. Y hoy en día tenemos tantas herramientas para conocer de la palabra. Pero también lo vemos cuando somos engañados por manifestaciones sobrenaturales, cuando va uno a campañas evangelísticas y que dicen, ¿cuántos quieren recibir un don? Y piensan que la persona que está predicando, que tiene la capacidad de darles el don. Sí te va a dar el don, pero del demonio que traiga él. Ese sí te lo va a dar. Por eso Pablo dice, no impongan las manos a la ligera. Cuidado cuando tú permites que alguien ore por ti sin saber cómo es su vida. Cuidado, porque es una transferencia de demonios que ya estaremos viendo en próximos estudios. Pero somos engañados. Cuando dicen, ¿cuántos quieren recibir el don? A ver, y corre la gente como si estuvieran regalando caramelos y empiezan a orar por ellos. Les empieza a dar la chiripiorca, se caen al suelo y todo, pero se levantan y siguen igual, siguen peor. ¿O no es verdad? ¿A cuánta gente no has visto tú que oran por ella, cae al piso y se revuelca y vomita y todo? Dios la libera
Pero también sucede lo que Jesús dijo. Se fue uno y regresaron 7. Cuidado, porque somos ignorantes, no sabemos diferenciar las manifestaciones sobrenaturales y todo lo etiquetamos como si viniera de Dios. No todo lo sobrenatural viene de Dios. El diablo es falsificador, es engañador. Pero todo no lo creemos porque, ay, mira, cómo Dios lo usa. Si te fijaste que, nomás lo hizo así y cayó la gente. ¿Y eso qué? Lo respaldó la palabra, lo que él hizo. Ahora, todo lo que hablemos, hagamos o digamos, la palabra lo debe de respaldar, lo debe de apoyar. Por eso vuelvo a repetirles, tengan cuidado de oír, de ver, de asistir a donde supuestamente manipulan al Espíritu Santo. Y hoy el Señor te va a liberar. Hoy el Señor es día de tu milagro. Hoy ven por eso. Hoy. Cuidado, Él es soberano. Él no se deja mandar de nadie. ¿Sí saben qué es soberano? ¿Qué es soberano? A ver, palabras simples. ¿Quién es alguien que es soberano? Soberano que ni tú lo puedes mandar, ni tú le puedes aconsejar, ni tú le puedes decir lo que haga, tú no le puedes decir nothing, dicen en inglés, nothing, o sea, nada. Él es soberano de hacer lo que Él quiera. Por eso dice que el Espíritu Santo reparte y da dones como Él quiere. Pero hay tanto engañador y tanto embustero. La Biblia dice en Juan 8:32 que debemos conocer la verdad y la verdad nos hará libres. Y también dice en 2 de Corintios 3:17 que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, pero verdadera libertad. Verdadera libertad. Yo les pregunto, ¿qué sucede con toda aquella gente cuando supuestamente se ora por ella y caen al piso y ¡ay! Sí, son manifestaciones sobrenaturales. Pero ¿de verdad serán del Espíritu o del diablo? Si fueran del Señor, la persona se levantaría cambiada, ¿sí o no? Pero ¿por qué se levanta igual? ¿Quién fue? Pregúntense ustedes y respóndanse ustedes. ¿Quién te tumbó? ¿Quién te tumbó? El problema no es caer, porque el Espíritu lo puede hacer. El problema es qué haces cuando te levantas. ¿Qué es lo que manifiestas cuando te levantas? ¿Fruto del Espíritu u obra de la carne? Sigues igual, en pecado, en fornicación, adulterio, inmundicia, avaricia, codicia y todo. Entonces no hay un cambio. Somos oidores, pero no hacedores de la palabra. Ahora, la promesa del Espíritu y de la llenura del Espíritu, su poder capacitador y la presencia que glorifica a Cristo, están disponibles para todos. Jesús dijo en Mateo 7:38 y 39 que el Señor le daría el Espíritu Santo a todo aquel que se lo pidiera. Él no se impone a nadie. Jamás. Jamás. Está disponible para cada uno de nosotros. Incluso para la gente más nueva. No sé cuánto tiempo tenga Alejandra en el Evangelio o alguien que esté aquí que sea nuevo en el Evangelio. Pero está disponible el poder del Espíritu Santo para todos. Él no es exclusivo de nadie. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que dice Pedro, en primera de Pedro 2:2, dice que tenemos que desear la leche espiritual para los nuevos. Tener hambre, por ejemplo, un bebé, el bebé de Dani o el bebé que está aquí. Cuando tienen hambre, ustedes creen que van a decir, ay, es que si lloro, Dani se va a enojar, mi mami Alejandra se va a enojar, y el pastor está predicando, y si chillo, un bebé tiene hambre, y le das quiere su leche. Dice la palabra que así tenemos que ser, desear la leche del Espíritu, la leche espiritual para crecer, para madurar. Pero
somos inmaduros, no crecemos, pero también tenemos que comer carne sólida. Por ejemplo, ya una vez que crezcan los bebés, pues les empiezan a dar algo más sólido, su Gerber, su papilla, su manzanita molida y todo eso, y va creciendo, creciendo y creciendo hasta que llega el punto en que les dan alimento sólido, como dice Hebreos 5:14. Pues es igual con nosotros. Jesús dijo algo muy poderoso, lo que Carlos leyó en Juan 6:63. Necesitamos volver a la palabra con el espíritu, que se funda la palabra con tu espíritu. Con tu espíritu. Y dos preguntas para terminar. Muy atentos, ¿eh? Dos preguntas para terminar por hoy. Solamente fue la introducción. Dos preguntas. Número 1. Si hoy te murieras hoy, si tú o yo nos muriéramos hoy, para aplicármela también yo, para que no se sientan ofendidos, ¿tendríamos la seguridad de ir al cielo? Número 2, si estuvieras delante de Dios, y un día lo estarás, y Él te preguntara, y puede que lo haga, oye, ya cuando estés muerto y que Francisco esté allá delante del Señor o delante de los ángeles, o como dice la tradición católica, delante de San Pedro, a ver si me deja entrar al cielo, y que me preguntara, a ver, explícame, Francisquito, Armandito, Rafita, Carlitos, Guillermito, ¿por qué te tengo que dejar entrar al cielo? Explícame. Aquí viene la parte importante. Esto está hermoso y poderoso. Porque no nos podemos ir solamente así apaleados por la palabra y decir, ay, Señor, pues, no, te tienes que ir con una esperanza de lo que hace el Espíritu Santo, y hoy lo va a hacer en ti si tú lo dejas. Hoy, si tú te murieras, hoy mismo puedes recibir la garantía de entrar al cielo. Escuche lo que le estoy diciendo, hoy mismo. Pero ¿cómo sería esa garantía? ¿Por qué? ¿Por qué debería dejarnos entrar al cielo, al paraíso, el Señor a cada uno de nosotros? ¿Por qué debería? Y eso está precioso, Con eso los voy a dejar. La respuesta a estas dos preguntas es de que si tú te murieras hoy y fueras al cielo, o si estás seguro de ir al cielo, ¿cuál es la manera de que estés seguro de ir al cielo? Y la otra, de que te dejen entrar al cielo. Una cosa es llegar, otra cosa es entrar, diferente. Yo puedo ir al cine, no traer entradas para el cine y solamente ver los carteles y decir, ay, esa película, qué bonita película. ¿Sí? Y salir y ver a los que salieron del cine y, ay, ¿y qué tal estuvo la película? Uy, hermosa. Llegué al cine, pero nunca entré al cine. Mucha gente está así, se conforman con solamente oír del cielo, pero no disfrutar de lo que un día estaremos disfrutando en el cielo. La respuesta a estas dos preguntas, de que si te murieras hoy, ¿cómo puedes estar seguro de ir al cielo? Y de que si estuvieras en el cielo, pudieras entrar en el cielo, eso es lo que llévense esta agenda. La respuesta a estas dos preguntas es, número 1, es que solamente podemos llegar al cielo, escuche bien cómo le estoy diciendo, llegar al cielo, ir al Padre, a través de la sangre de Cristo. Nadie puede ir al Padre si no es Juan 14:6, que dice, nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesucristo. Pero ¿cuál es la otra? Ya, a través de la sangre, yo sé que estaré un día en la presencia del Señor. Una cosa es que estés allá, otra que te dejen entrar. ¿Cuál es esa garantía que te van a pedir en el cielo a ti y a mí para entrar? La sangre es una. Seremos, escuche esto, reconocidos como hijos de Dios solamente por esto. Carlos, Efesios 1:13 al 14, y Rafa, Efesios 4:30. Dos escrituras. Efesios 1:13
y Efesios 4:30. ¿Qué dice Efesios 1:13 y 14, Carlos? Efesios 1:13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con ¿Fuiste qué? A ver, Carlos, detente ahí poquito, por favor. ¿Fuiste qué dice? Sellados. Un sello que pone el Señor, jamás nadie lo puede borrar. ¿Sí se dan cuenta? Pero ¿cuál sello es? ¿Cuál? ¿Sigue leyendo, Carlos? con el Espíritu Santo. ¡Ah! de promesa. El sello de la promesa del Espíritu Santo. ¿Quién es el que te va a presentar cuando estés allá? Claro, la sangre de Cristo nos da acceso, pero el Espíritu Santo va a decir, perdón, Pedro, Juan, o los que estén ahí en la entrada, ¿sí sabes que la garantía que yo le doy a Carlos, a Guillermo, a Armando, a Rafa, a Francisco, soy yo mismo? ¿Por qué no los dejas entrar? ¿Sí se dan cuenta? ¿Quién nos va a acompañar? Por eso dice Jesús que Él nos va a estar con nosotros porque es el que te va a conducir hasta la presencia del Señor, el Espíritu Santo. Y miren lo que dice Efesios 4:30. A ver, Rafita. Ah, sí leíste, Carlos, terminaste, perdón, deja que termine. El 14, escuchen bien. Dice que es las arras de nuestra ¿Saben? herencia. ¿Saben qué es la palabra arras? Si han visto en las bodas cuando dan arras así las moneditas y que, a ver, dale las arras, que ni saben lo que es las arras, nomás siguen una costumbre, madrina de arras, y ahí va, y le preguntas a la madrina, oye, ¿qué significan las arras? Pues quién sabe, yo nomás le dije, deme unas arras, y me dieron así, y me dieron a escoger, color oro, color plata, ¿pero qué son las arras? Las arras lo que significa son el sello de garantía. La palabra arras es garantía. ¿Es qué? Dice, a ver Carlos otra vez el 14, escuche bien. Que es las arras de nuestra herencia. Que es la garantía de nuestra herencia. Si le cambia la palabra arras por garantía, fíjese cómo cambia. A ver, cámbiale la palabra, Carlos, por favor. Hey. Que es la garantía, dice, de nuestra herencia. O sea, tú y yo, a través de la sangre de Cristo que Él derramó en la cruz del Calvario, tienes acceso para ir al cielo. Pero una cosa es que tengas acceso, otra cosa es que entres. Diferente. Ahí es donde nos confundimos, que lo estaremos viendo después. ¿Qué dice Carlos? Voy a leer Esa traducción. Escuchen. Efesios 1:14. Dice, este espíritu es el anticipo que nos garantiza ¿Se escuchan? la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que necesitamos hoy tú y yo? ¿Qué es lo que necesitamos? Pues eso que acabamos de leer, tener la seguridad, la garantía del Espíritu Santo. Pero ¿cómo te va a sellar el Señor con ese sello del Espíritu Santo? ¿Cómo? A través de la palabra que es Cristo. ¿Y cómo va a venir Cristo a morar en tu corazón? Arrepintiéndote. Solo hay una manera de decirle hoy, Señor, hoy me arrepiento, hoy quiero caminar una vida nueva, quiero que me selles con tu Espíritu, porque yo solamente hablaba de ti, pero la verdad ni entendía, pero ahora ya entendí que cuando yo me arrepiento, cuando yo me comprometo, cuando hago un compromiso de cambiar mi manera de vivir, de cambiar mi manera de pensar, cuando me ofrezco en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, como dice Romanos 12:1, tú cambias mi mente y vienes a morar en mi corazón y me sellas con tu Espíritu. Hoy es el día. ¿Cuántos me entendieron? Solo fue la introducción, ¿eh? Pónganse de pie. Ya no va a dejar oír el del hermano Ah, Rafa, sí, hermano. falta el de Rafa, perdón. Efesios 4:30. Escuche, ese está todavía más poderoso. Los dejo a medias.
Sí, pues. Y no contristéis Escuche. al Espíritu Santo de Dios, el cual fuiste sellados para el día de la redención. Dice, no contristen al Espíritu Santo, con el cual fueron sellados el día de su redención. O sea, tú tienes que estar consciente de que el Espíritu está en ti, está contigo. No lo contristes, déjalo que Él gobierne tu vida y mi vida. Está bien claro también aquí. A ver, ¿cómo dice? Dice, no hagan que se contriste el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios. Para distinguirlos, fíjese, sí está más clara. El Espíritu Santo. En que Él les dé la liberación definitiva. El día que dejes este cuerpo mortal de pecado, cuando Él nos cambie el cuerpo mortal por uno glorificado. Pero ¿qué es lo que te va a dar acceso? El Espíritu, el sello, la garantía. Levante sus manos. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Ponga su mano en su corazón, pero así bien fuerte y convencido. Cierre sus ojos y dígale: el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Levante las manos, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a cantarlo una vez más bien fuerte. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. ¿Sabe por qué me gusta tanto el canto que cantamos en el hospital? Porque es una declaración de reconciliación, rogándole al Espíritu que Él llene cada rincón de nuestro hogar, de cualquier lugar donde vayamos. Por eso lo podemos adecuar cantándolo bajo cualquier circunstancia. Hoy digámosle: Espíritu
Espíritu de Dios, llena todo este lugar, desciende una vez más, sí Señor. Espíritu de Dios, llena todo este lugar, desciende una vez más, con poder, desciende una vez más y llena este lugar, con poder, desciende una vez más y llena este lugar. Ahora le va a decir: Espíritu de Dios, llena todo mi hogar. Espíritu de Dios, llena todo mi hogar, desciende una vez más. Espíritu de Dios, llena todo mi hogar, desciende una vez más, con poder, desciende una vez más y llena este lugar, y llena mi hogar, le va a decir ahora, con poder, desciende una vez más y llena mi hogar. Quiero ver gente sanar, quiero ver gente adorar, todos a una voz cantar. Quiero ver gente sanar, quiero ver gente adorar, todos a una voz cantar. Espíritu de Dios, desciende una vez más. Hay una fórmula de Dios en la Biblia, escuche bien esto. Una fórmula es como algo clave que nos asegura que vamos a sanar, que Dios va a restaurar, que Dios nos va a volver a Él y que nunca cambia. Y es segunda de Crónicas 7:14. Y el Señor dice: si el pueblo, el cual invoca mi nombre, se humilla, se arrepiente de sus malos caminos, yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Incluso dice: les mandaré la lluvia. Y hoy va a llover en la tarde y durante toda la semana. Lo creemos por fe. ¿Por qué no le cantamos eso, pero con alegría al Señor? Tierra se humilló, pueblo a ti clamó, sana nuestra tierra, Señor. La tierra se humilló, pueblo a ti clamó, sana nuestra tierra, Jesús. Tú oirás desde los cielos el clamor, Señor. Tú oirás desde
Señor, porque tú no cambias. Hebreos 13:8 dice que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre por los siglos. Señor, y tu palabra dice que si tu pueblo se humilla, si nos humillamos, oramos y declaramos tu grandeza, nos apartamos de nuestros malos caminos, que tú oirás desde los cielos y sanarás nuestra tierra, y nuestra tierra es nuestra familia, Señor. Hoy lo decimos, hoy lo cantamos con convicción, en el espíritu, en el alma y con todo nuestro ser. La tierra se humilló, el pueblo a ti clamó, sana nuestra tierra, Señor. La tierra se humilló, el pueblo a ti clamó, sana nuestra tierra, Jesús. Tú oirás desde los cielos el clamor, Señor. Tú oirás desde los cielos el clamor, Jesús. Ahora, para terminar, mire, por un minuto ahí, mientras sigue alabando, aplaudiendo con sus labios, usted se va a poner a cuentas con el Señor. Dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar todo pecado, si lo confesamos, si lo hablamos. Hoy vamos a decirle a Él: Señor, comience a orar con sus palabras como Dios le ponga. Señor, hoy tomamos la decisión de caminar un camino nuevo contigo, Señor. Nos arrepentimos, Señor, y el arrepentimiento sabemos que es un cambio de mentalidad, no solamente remordimiento, Señor. Hoy tomamos la decisión de caminar contigo, de dejarnos guiar por tu Espíritu Santo, Señor. Hoy nos humillamos, hoy reconocemos que no podemos hacer nada apartados de ti, Señor, como dice tu palabra. Hoy tomamos la decisión de que tu Espíritu Santo nos guíe, porque es el sello de garantía para ir a la eternidad contigo, Señor. Por eso tú dijiste que estaría con nosotros para siempre, porque es el que nos va a llevar a conducir. Porque nadie puede ir al Padre si no es a través de ti, a través de tu sangre. Pero nadie puede entrar a tu presencia si no es con ese sello de garantía que nos identifica. Hoy, Señor, lo creemos y lo decimos una vez más. Tú oirás desde los cielos el clamor, Señor. Tú oirás desde los cielos el clamor, Jesús. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Que tu Espíritu Santo se manifieste en la vida de cada uno de nuestros hermanos. Que cada vez que ellos te glorifiquen a ti, Señor Jesús, que tú manifiestes tu poder, tu grandeza, Señor. Que seas tú el que redarguya de justicia, de pecado, de juicio. Señor, que te glorifiquemos, porque para eso fuimos creados, para glorificarte, para alabarte, Señor, y que cosas mayores hagamos. Y esas cosas mayores es ir a todo lugar, como tú nos lo mandaste en la gran comisión, ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, con el poder y el denuedo de tu Espíritu Santo. Te damos todo el honor y la gloria, y ahora bendice este tiempo de convivio, de compartición, de compartir los alimentos, en el nombre que es sobre todo nombre. Te damos todo el honor y la gloria, y el pueblo de Dios dice: amén. Dele palmas fuerte al Señor.
Amén. Vamos a poner la silla, las mesas.